Ok, gente, en este video vamos a seguir viendo ejemplos de programas que van a involucrar tanto operaciones con arreglos de NumPy como generación de figuras usando Matplotlib. Entonces, este problema ya lo hemos trabajado anteriormente. Tenemos esta sumatoria que nos permite estimar el logaritmo natural de x, y la idea es que el usuario nos diga el valor de x al que le va a calcular o pretende estimarle el logaritmo natural y la cantidad de términos que quiere usar de la sumatoria. ¿Ok? Entonces aquí ya está cómo se vería el programa. No voy a volver a explicar esto porque esto ya lo hemos explicado en detalle, este mismo problema, en el video de repaso para el parcial. ¿Ok? Así que si tiene dudas con respecto a lo que ya está acá, por favor refiérase a ese video. Pero si ejecutamos ese programa, ¿verdad? Entonces viene acá, nos pregunta el número de términos que queremos usar en la sumatoria. Le decimos que 4, por ejemplo, nos pide el valor de x. Vamos a calcularle o a estimarle el logaritmo natural al 1.876. Y entonces lo que nos devuelve es el estimado final, o sea, el estimado de sumar los 4 términos es 0.5832 y el error asociado con ese estimado final, 15.1%. ¿Ok? Y si vamos acá al explorador de variables, pues vemos que aquí no hay arreglos, ¿verdad? Aquí todas las variables contienen escalares. Es decir, que este estimado es mi estimado final, mi estimado con 4 términos que le especifiqué. Pero, aunque en algún momento lo calculé, el estimado con un término, con 2 términos, con 3 términos, no lo veo al final, ¿verdad? Porque en cada loop lo estoy reemplazando con el estimado siguiente. Lo mismo ocurre acá con ese que es el error. Entonces, gente, lo que vamos a hacer ahora es extender ese programa, y en vez de dar un output así simple como el que tenemos ahora mismo, vamos a adicionarle una figura, ¿ok? Y en esa figura vamos a mostrar dos cosas. Vamos a mostrar cómo va cambiando nuestro estimado a medida que aumentamos la cantidad de términos que estamos sumando, y también vamos a mostrar cómo va cambiando el error a medida que aumentamos los términos, ¿ok? Entonces fíjense que todos esos números, todos los estimados, ya los hemos calculado, simplemente que no los habíamos estado guardando. Entonces es todo lo que tenemos que hacer ahora, ir guardando esos estimados en un arreglo, ¿ok? Entonces lo primero que voy a hacer acá es añadir Matplotlib o importarlo, porque también vamos a necesitarlo, ¿verdad?, a la hora de generar la figura. Entonces importamos Matplotlib como PLT. Ok, entonces ¿qué hay que cambiar? Pues acá en el loop, todo lo que estaba haciendo era calcular término y estimado, ¿ok? El error asociado con el estimado lo estaba calculando por fuera del loop, porque solo me interesaba el error asociado con el estimado final. Ahora me interesa el error en cada estimado, así que voy a meter el cálculo del error dentro del loop, ¿ok? En todo caso, ahora mismo estoy perdiendo los errores que calculo en loops intermedios. Solo me quedo con el error que calculo en el loop final, ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer es ir guardando estos valores de estimados y estos valores de error en un arreglo antes de pasar al siguiente loop y se borren. Entonces lo primero que tenemos que hacer es predefinir esas variables o esos arreglos donde vamos a ir guardando esos estimados y esos errores. Entonces vamos a llamarle est_b como de vector de estimados, ¿ok? ¿Y cómo lo podemos predefinir? Entonces hemos dicho que la pregunta que nos hacemos es la misma que nos hacemos cuando estamos decidiendo si usamos un while o un for. Entonces la pregunta es, yo sé de qué tamaño va a ser mi vector. Pues en este caso yo sé de qué tamaño va a ser mi vector. Mi vector va a ser de n elementos, ¿verdad? Entonces lo podemos, o lo más eficiente es predefinirlo como un vector lleno de ceros. Entonces np zeros de n elementos. Y voy a necesitar otro vector para guardar los errores. Entonces vamos a llamarlo rb como el vector de errores. Y también sabemos que va a ser de n elementos. Entonces lo podemos predefinir como lleno de ceros. Y lo que vamos a hacer en cada loop entonces es reemplazar cada uno de esos ceros por el valor que realmente le corresponde. ¿Ok? Entonces entramos en el primer loop, calculamos el primer término, calculamos el primer estimado y calculamos el error asociado con ese estimado. Antes de pasar al siguiente loop tenemos que guardar esos valores para no perderlos. Entonces simplemente decimos est_b, mi vector de estimados, en la posición que será en la posición k. Vamos a ver, ahora analizamos eso. Igual a qué? A lo que hay actualmente en estimado.
Entonces la primera vez que entra cuánto vale K, tenemos que pensar este range como lo hemos definido. Lo definimos empezando en 1, pero la primera posición de un vector es la posición 0, ¿verdad? Empezamos a contar las posiciones desde 0. Entonces yo quiero que esto quede guardado, mi primer estimado quede guardado en la posición 0, no puedo usar como subíndice K, tengo que usar K-1. Entonces, en la posición 0 va a guardar el primer estimado. Después cuando suba acá otra vez al loop y entre con K igual a 2, va a calcular mi segundo estimado. ¿Y dónde lo va a guardar? En la posición 2 menos 1, o sea en la posición 1. La posición 0 se va a quedar igual. La posición 1 va a cambiar y va a guardar el nuevo estimado, que es el estimado usando dos términos. Y hacemos lo mismo para generar mi vector de errores. RB de K-1, y entonces aquí lo que vamos a estar guardando es el error. ¿Ok? Estamos. ¿Qué más nos falta hacer? Vamos a ejecutarlo hasta ahí, a ver cómo vamos. Entonces ejecutamos número de términos, le decimos que 4 términos, el número que le vamos a calcular el logaritmo, perdón, 1.876. Entonces fíjense, ahora tenemos RB y SB, mi vector de errores y mi vector de estimados, y los dos son de 4 elementos, ¿verdad? Ese es mi vector de errores y ese es mi vector de estimados. Entonces para mi primer estimado el error es de 43.7%, y a medida que va aumentando los términos, pues ya con 4 términos lo bajé a 15.1%. ¿Estamos? Entonces si ya tenemos los vectores, se supone que ya podemos graficar, ¿verdad? Entonces vamos a hacerlo. Entonces, ¿cómo ploteamos? plt.figure, que hacía esto, nos abría simplemente la figura o la ventana donde va a salir el plot, y después plt.plot para generar el plot como tal. Entonces vamos a graficar primero cómo va cambiando el estimado. Entonces se supone que para graficar, ¿verdad? Necesitemos dos vectores, uno que va a ser lo que llamamos las X y el otro las Y. En este caso, si queremos graficar el estimado, ¿contra qué lo vamos a graficar? Pues se supone que lo grafiquemos versus el número de términos de cada estimado, ¿ok? Pero ese vector no existe, no lo tenemos hasta ahora. Nosotros podríamos simplemente colocar aquí estimado, perdón, no estimado, sino SB, el vector donde tengo guardado los estimados. Y vamos a ver qué pasa. Entonces número de términos 4 y 1.9876. Entonces vamos a ver la figura que generó. Entonces sí me genera una figura que me está mostrando cómo cambia SB, o sea mi vector con estimados, pero él automáticamente genera un vector de X para poder plotearla, y ese vector empezó en 0, ¿verdad? Aquí podemos intuir que ese vector de X que usó para hacer el plot, porque aquí no le especifique vector de X, solo vector de Y, es 0, 1, 2, 3. Y no hace mucho sentido que el primer estimado concuerde con 0 términos. En realidad el primer estimado debe concordar con un término. Entonces lo que vamos a hacer es generar un vector con la cantidad de términos que usamos. ¿Ok? Vamos a llamarlo AUX-X porque es como un vector auxiliar para las X, ¿verdad? Y vamos a generarlo con arrange, por ejemplo, en parrange. Entonces yo lo que quiero es un vector que comience en 1 y termine en n, ¿verdad? Para poder que incluya la n, pues colocamos n más 1 y el step va a ser de 1 en 1. Y ahora podemos graficar AUX-X, el estimado, el vector de mis estimados. Entonces si ejecutamos ahora 4, 1.9876, pues entonces vemos que ya empieza en 1, ¿ok? Este es el estimado para un término, este es el estimado para dos términos, y el último es el estimado para 4 términos, ¿ok? Entonces dijimos que además de graficar eso, queríamos graficar cómo va cambiando el error, ¿verdad? Entonces vamos a hacerlo en la más figura, y para eso entonces vamos a implementar un subplot, plt.subplot 2, 1, 1. Entonces acuerde que esto lo que hacía es dividir la ventana en dos filas y una columna, y este tercer 1 quiere decir que este siguiente plot va a ir en la posición 1, o sea en la de arriba. Entonces si ejecutamos este pedacito nomás, entonces lo que vamos a ver es esa figura que quedó en la parte 1 del subplot, y todavía tenemos espacio acá para generar la otra figura que va a ser la figura del error. Entonces vamos a generar la figura del error.
a plt.subplot a 212 y entonces ahí vamos a graficar cómo haría el error que lo tenemos en RB, ¿verdad? El vector de errores. Y aquí cometí un error, un typo acá, es RB. Entonces número de términos 4, 1.9876. Y acá tenemos cómo va cambiando el error, ¿verdad? A medida que aumentamos el número de términos, pues como esperábamos, el error va disminuyendo. Vamos a colocar, no nos vamos a colocar muy detallados acá, pero vamos a colocar un poquito más bonito la gráfica. Vamos a colocar esa primera continua en azul y con bolitas. Y el error lo vamos a colocar entrecortada con cuadritos y roja, y vamos a colocarle nombre a los ejes. Entonces al eje X lo vamos a llamar número de términos, ¿verdad? Y al eje Y lo vamos a llamar el del primer plot, se supone que sea el estimado. Y al del segundo plot se supone que sea el error en %. Entonces si ejecutamos, se supone que vamos a tener una gráfica un toque más bonita. Ok, entonces ahí tenemos cómo va cambiando nuestro estimado a medida que aumentan los términos y cómo va disminuyendo el error también a medida que aumentan esos términos. ¿Está? Entonces, bien, ¿qué pasa? Vamos a hacer otro ejemplo ahora encima de este. ¿Qué pasa si ya no me dan el número de términos, sino que lo que me están dando es el error que el usuario está dispuesto a aceptar? Entonces vamos a trabajar encima de este programa. ¿Qué tenemos que cambiarle? Ya no le podemos preguntar el número de términos, sino que le vamos a preguntar el error que está dispuesto a aceptar, ¿verdad? Entonces vamos a cambiar esto por EU. Esto ya no va a ser un entero, sino que va a ser un float. Entonces, y le preguntamos el error en %. ¿Está? Entonces, los vectores ya no los puedo predefinir así, ¿verdad? ¿Por qué no los puedo predefinir así? Porque ya no existe n. ¿Por qué no existe n? Pues porque el usuario ahora me está diciendo es el error, no la cantidad de términos. Y yo no sé la cantidad de términos, ¿verdad? Hasta que no resuelva mi problema, no sé qué tan grande va a ser esos vectores. Así que no los puedo predefinir como llenos de ceros. Lo que vamos a hacer entonces es predefinirlos como arreglos vacíos. Entonces en p-array y lo dejamos vacío los arreglos. Y lo mismo para el vector de errores. Todo esto lo que va a hacer es que va a generar mi vector de errores es b y mi vector de errores, perdón, mi vector de estimados es b y mi vector de errores es b, pero los va a dejar vacíos. Van a existir y van a hacer arreglos, pero van a estar vacíos. ¿Ok? ¿Qué sigue acá? ¿Yo puedo entonces resolver este problema con un for? Pues sí lo puedo resolver con un for, pero es más eficiente resolverlo con un while, ¿verdad? Porque no tengo acá cuántos loops voy a hacer. Sé que tengo que iterar, tengo que sumar términos y sumar términos hasta que el error que vaya calculando esté por debajo del error que especificó el usuario. Entonces esto es más conveniente definirlo con un while ahora el loop. ¿Y cuál es la condición del while? Pues mientras que el error que yo calcule, que lo estoy llamando ese, ¿verdad?, sea mayor que EU, vamos a seguir iterando. ¿Ok? Calculamos término igual, pero acá tenemos un problema, que K no existe ya, porque K era el contador de mi for, así que tenemos que definir ese K a mano para poder seguir utilizando eso. Entonces K es como un contador, pocas palabras, ¿verdad? Vamos a decir que K es igual a 0 y que cada vez que entra en el loop,
sea, cada vez que voy a calcular un término nuevo, pues lo incremento en 1, k igual a k más 1. Entonces ya resolvimos el problema para acá. Estimado sigue siendo estimado más término. El error lo seguimos calculando de la misma forma. Y ahora ya no podemos utilizar estos subíndices para llenar los vectores. ¿Por qué? Porque ahora mismo pues no hay posiciones, no hay subíndices en los vectores porque están vacíos. Así que eso nos va a dar error. Entonces lo que vamos a tener que hacer es añadirle al vector para que vaya creciendo dentro del loop. Entonces es b. Vamos a decir que es, vamos a utilizar hstack, np hstack. Acuérdense que eso lo utilizamos para pegarle nuevos vectores o nuevos valores a los arreglos de manera horizontal. Entonces np hstack, y lo que vamos a hacer es que a mi vector de errores, perdón, de estimados, a la derecha le voy a poner mi estimado nuevo. ¿Ok? Y lo mismo para mi vector de errores. Entonces, a mi vector de errores, a la derecha le voy a ir pegando el error que acabo de calcular. ¿Ok? Entonces, fíjense, cuando yo ejecute esto, en un principio, el vector de estimados está vacío. Después del primer loop, o sea, si estamos haciendo la prueba de escritorio de esto, después del primer loop, de que termine el primer loop, ya no va a estar vacío, sino que va a tener un elemento. Cuando ejecutemos el segundo loop, pues ya no va a tener un elemento, sino que va a tener dos elementos. ¿Sí o no? Y al final, pues va a tener n elementos. Eso no nos queda otra opción que hacerlo así porque no sabemos el número de elementos que va a tener al final el vector, pero no es lo más eficiente porque si el vector está creciendo en cada iteración, eso va a tomar más tiempo que reemplazar ceros como teníamos en la primera opción. Así que siempre que usted pueda predefinir el tamaño del vector es la forma más eficiente de hacerlo. Y yo creo que ya estamos, ¿verdad? Vamos a ejecutarlo, a ver. Entonces ahora me pregunta el error. Vamos a decirle que el error que estamos dispuestos a aceptar es del 16% y le vamos a calcular el estimado al 1.876. Dice que ese no está definido. ¿Por qué ese no está definido? Pues acá cuando llega por primera vez al while en la línea 20, ese todavía no lo he calculado, ¿verdad? La primera vez que yo calculo ese es acá dentro del loop. Una vez tengo mi primer estimado y le puedo calcular el error. Entonces, ¿cómo hacíamos esto? ¿Cómo resolvíamos el problema? Pues decíamos algo así como C es igual a cualquier valor que sea más grande que U. Por ejemplo, U más 1, y así nos asegurábamos que entraba por lo menos una vez al loop. Y le permitíamos calcular el primer estimado y el primer error verdadero, por así decirlo. Entonces, eso es una forma de hacerlo. Vamos a hacerlo, en este caso vamos a aprender algo nuevo y vamos a hacerlo de una forma distinta. Vamos a cambiar el while y vamos a decir, mientras que K sea igual a 0 o S mayor que U. Entonces, ¿qué va a pasar acá? La primera vez que llegue al while, va a chequear si K es igual a 0. ¿Es K igual a 0? Sí, la primera vez que entra al while, K es igual a 0. Entonces, él ya sabe que el resultado va a ser verdadero, no va a venir y no va a haber esta otra condición, así que nos va a dar cuenta que ese no existe y va a entrar la primera vez. ¿Qué pasa la segunda vez? ¿Es K igual a 0? No, K no es igual a 0. Entonces tiene que venir y chequear la otra porque están unidas con un no. ¿Es S mayor que U? Pues si S es mayor que U y esto es verdadero, no importa que esta sea falsa, como están unidas con un no, va a entrar y va a seguir ejecutando el loop. ¿Ok? Entonces vamos a ejecutar ahora. Entonces error, le decimos que el 16% entre el número al que se le va a estimar el logaritmo natural, 1.9876. Y dice que n no está definido. ¿Dónde tenía n? Acá tenía n. Cuando estábamos definiendo el vector de x auxiliares a x, teníamos n. N, ¿por qué lo reemplazamos entonces? ¿Dónde me quedó guardado la cantidad de términos que usamos al final? En k, ¿verdad? En el contador. Entonces esto lo cambiamos por una k. Ejecutamos ahora. Ok, me pregunta el error, otra vez 16%. Vamos a ver si por fin nos corre. 1.9876 es el valor de x. Ok, ahora sí corrió. Y vamos a la gráfica y obtenemos la misma gráfica, obviamente, porque
yo le coloqué a propósito un error del 16%. Vamos a ejecutarlo una vez más antes de terminar. Digamos que queremos un error así bien pequeño, digamos que del 0.1%. ¿Ok? El número va a ser el mismo, 1.9876. Generamos. Y entonces miren, necesito ¿cuántos términos? ¿Cuánto es el último valor de acá? 134 términos necesito, ¿ok? Para poder satisfacer ese error del 0.1%. 135 términos, perdón. Pues nada, eso es todo y nos vemos en el próximo video.